Con el auspicio de TPG, no grave robos, evítelo. Y Great Wall Motors. Presentamos 24 horas al día. El denominado caso Audios, Valentina Reyes. Sí, escuchamos lo que pasa a esta hora en la quinta jornada de formalización. De acuerdo a los antecedentes latamente desarrollados por el Ministerio Público, los delitos base de los delitos de lavado de activos se encuentran relacionados con la causa RIT 4866-2023, en relación a los delitos de invasión al giro bancario, el artículo 39, inciso sexto de la Ley General de Banco, por usurpar el giro bancario, dado que Factop, a través de diversas personas jurídicas, ofrecía rentabilidades periódicas a cambio de una inversión, las que nunca se llevaron a efecto, lo que consistía en definitiva en una estafa, que en realidad la empresa era una prestamista con una fachada de factoring, toda vez que los documentos mercantiles eran ideológicamente falsos y no involucran ningún servicio subyacente a las mismas, originando además la infracción a la Ley de Mercado de Valores en sus letras A y E del artículo 59 respecto del flujo de información remitida por la corredora de bolsa STF que debía proporcionar los índices patrimoniales de liquidez y solvencia, cuestión que se disfrazó en base a documentación falsa, lo que originó la suspensión de marzo del año 2023, que además de constituir infracciones administrativas, constituyen también delitos económicos. En este aspecto, los encausados entregaron primeramente cheques que en el supuesto en que estos fueran dirigidos únicamente a ser respaldados con dineros provenientes de Factop S.p.A., su labor primaria resulta dirigida a crear la imagen de rentabilidad de las inversiones de la mencionada empresa, vinculándose de esta manera en la puesta en escena para atraer más inversionistas al supuesto fondo de inversión, bajo la promesa de una rentabilidad y generando los fondos dirigidos a solventar lo que fue la deuda financiera de los hermanos Jalab y el grupo cercano a los hermanos Sauer con el sistema financiero, lo que llevó a la transacción de documentos financieros, facturas ideológicamente falsas, perjudicando en definitiva fondos de inversión, Puerto X y Empresa Factoring, entre otras. De acuerdo con los antecedentes consistentes en el informe de análisis de cuentas corrientes respecto de los imputados, testimonios y evidencia, aun cuando no se encuentren aún contrarrestados con las pericias de las defensas respecto de las cuentas corrientes de los imputados y de la persona jurídica Stern, prueba que deberá rendirse por suerte durante el curso de la investigación, teniendo en consideración que el legislador castiga las conductas punibles del blanqueo tanto al que de cualquier forma oculte, disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directo o indirectamente de los delitos que menciona, además el que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. Y teniendo en cuenta que los investigados respaldan las labores de la empresa Factop desde su posición de inversionista, abogado, asesor y en sus diversas posiciones que ocuparon cada uno de los interpelados, generando esta documentación ideológicamente falsa y recibiendo además depósitos provenientes de estos fondos ilícitos, recibiendo además como contraprestación líneas de créditos de Factop S.p.A., STF y otras, generada a partir de recursos originados en la facturación ideológicamente falsa de dichas empresas, resulta configurado el delito de lavado de activos y el desconocimiento que se alega por las múltiples defensas en este estado procesal no resulta creíble en torno a la multiplicidad de antecedentes que sirven para justificar la tesis de la acusación. 3. En cuanto al delito tributario, se estima también justificada la participación del delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, en calidad de autor respecto de cada imputado y en delito reiterado en el caso de Hermosilla, con los antecedentes recopilados por el Servicio de Impuestos Internos. Así se concluye que se presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta manifiestamente falsas, consignando en el formulario 22 ingresos menores en relación de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada y Profesionales Luis Edgardo Hermosilla Osorios, Abogado Limitada, y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido. El imputado en los años tributarios 2019 y 2023, en consecuencia se advierte que subdeclaró ingresos según el análisis de cuentas y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa o incompleta que provocó perjuicio a las arcas fiscales. Asimismo, se configura el mencionado delito respecto de Villalobos, que presentó declaración anual de impuesto a la renta manifiestamente falsa, consignando en el formulario 22 ingresos menores en razón de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Stern, Asesorías S.p.A. y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido en el año tributario 2023.
y, en consecuencia, concluir que se subdeclaró sus ingresos según el análisis de cuentas corrientes y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa e incompleta que provoca perjuicios a las arcas fiscales. Que por su parte se configura también el mencionado delito tanto respecto de Villalobos y Angulo, todas que utilizaron diversas maniobras respecto al contribuyente Asesorías de Negocios Comercio S.p.A. en la declaración anual de impuesto maliciosamente falsa en el año tributario 2023, contabilizando y declarando como gastos 254 facturas falsas y 25 notas de crédito falsas. Contabilizaron y declararon como ingreso 323 facturas falsas y 123 notas de crédito falsas. En este aspecto, la investigación de los delitos tributarios se sustenta básicamente con la recopilación de antecedentes de acuerdo a la ley y se reitera además que el desconocimiento de acuerdo al párrafo ya señalado. Se descarta. Que en cuanto a la necesidad de cautela. Primeramente, cabe señalar que si bien el artículo 139 establece la excepcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, es en el artículo 140 la norma a la que debemos estar para establecer los presupuestos de su concurrencia. Y en este aspecto es indispensable aquí hacer una distinción en relación a los fundamentos de la necesidad de cautela y la situación procesal de cada uno de los imputados en esta causa. Tratándose del imputado Angulo, cabe tener en consideración que este ha sido formalizado por los delitos de lavado de activos y delito tributario, como ya se ha desarrollado. Teniendo en consideración la pena probable en relación a los delitos y la extensión del mal causado en relación con el delito tributario, respecto del cual se ha hecho una consignación en la cuenta corriente del tribunal, se erige este respecto la medida de prisión preventiva como desproporcionada, teniendo en consideración además que tratándose del delito de lavado de activos, la norma no puede superar la del delito base de estafa, al que estuvo incluso el Ministerio Público, y a este respecto puede verificarse el cumplimiento de una condena en libertad a la luz de la concurrencia de la atenuante objetiva del artículo 11, número 6, en relación con la Ley 18.216, y pudiendo a este respecto disponerse de medidas cautelares de menor intensidad, respecto de las cuales se abrirá debate. Tratándose de la imputada Villalobos y el imputado Hermosilla, ambos han sido formalizados por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y delito tributario, reiterado este último en el caso de Hermosilla. En este aspecto, en relación a una prognosis de pena, debemos considerar primeramente que en relación al cúmulo de antecedentes recopilados en el curso de la investigación, existe una sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación, falsificación de elementos de prueba, inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. En este aspecto quedan en la retina del tribunal que se efectuó un allanamiento en el domicilio del imputado Hermosillo Osorio en el que se incautó el teléfono móvil de aquel que permitió encontrar conversaciones de este con el exdirector de Policía de Investigaciones, siendo este uno de los múltiples contactos que le permitía obtener favores conforme a sus propios intereses. Que por su parte, la imputada Villalobos fue quien de manera directa contactó funcionarios de servicios públicos instalándose en una cadena de solicitud de favores a cambio de dádivas, siendo incluso derivada por esto a otros funcionarios de manera tal que la investigación se encuentra solo en sus inicios. Y en este sentido, determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de las mentadas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos que debían cautelar los principios y los valores mencionados de los servicios, hace indispensable que, atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero, configuran los delitos pluriofensivos, hacen en definitiva la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. En cuanto al lugar de cumplimiento de la condena, tal como lo ha observado la defensa, es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy, por lo menos de acuerdo a la información que maneja este magistrado, es el habilitado para recibir a su representada, sin perjuicio de lo cual se pedirá informe a Gendarmería para los efectos de habilitar el establecimiento Llaver, que es el que se acostumbra a establecer para los efectos de cumplimiento de penas, más bien, para los efectos de las medidas cautelares en relación a delitos económicos, y se pedirá en definitiva el informe a Gendarmería para ver si se dan las condiciones para aquello y se fijará una audiencia de traslado, que es lo que se acostumbra a hacer por parte de este tribunal. Se dispondrá el oficio respectivo. En relación con el imputado Angulo, se abre debate en la medida cautelar fiscal. Gracias, señoría. En nuestro concepto y tomando en consideración que efectivamente el tribunal ha podido acreditar, en este caso, el presupuesto material respecto de la medida cautelar que habíamos solicitado. Mientras escuchamos al fiscal Sepúlveda, aquí en lo medular, Valentina Reyes, esto es lo que nos ven en pantalla, la decisión
del cuarto juzgado de garantía es de quitar la prisión preventiva en el caso de Leonardo Villalobos y de Luis Hermosilla. Escuchamos recién a la jueza Margarita Leiva, quien argumentaba, claro, Luis Hermosilla va a ir a Capitán Llaver, que está ahí al ladito del Centro de Justicia. En el caso de Leonardo Villalobos, debiese ir o va a ir al Centro de Orientación Femenina, la cárcel de mujeres de la comuna de San Joaquín. Pero se va a pedir un informe a Gendarmería para una eventual habilitación dentro de Capitán Llaver. Recordemos que solamente está habilitada para tener presos hombres, si es que se le puede trasladar mediante una habilitación de por medio para que cumpla esta prisión preventiva allá en este anexo Capitán Llaver y no en el Centro de Orientación Femenina o la cárcel de mujeres allá en San Joaquín. Además, Capitán Llaver es un centro pequeño con una capacidad para unas 16 personas. Tú lo conversabas con Dani Linares en Canal 24 Horas en la antesala de este anuncio de las medidas cautelares. ¿Qué está pasando ahora en el Centro de Justicia? Se está debatiendo acerca de las medidas cautelares para Luis Angulo. Luis Angulo es marido de Leonardo Villalobos y para él no se decidió la prisión preventiva. La magistrada señaló que esta medida sería desproporcionada en su caso y lo que se está debatiendo es qué medida cautelar aplicar. Puede ser arresto domiciliario, puede ser firma mensual, arraigo nacional. O sea, recordemos que la Fiscalía en el caso de Hermosilla y en el caso de Villalobos pedía 18 años de cárcel. En el caso de Angulo era distinto. Pide solamente, entre comillas, solamente 6 años de cárcel porque uno de los delitos a los cuales se le imputa tanto a Villalobos como a Hermosilla no corre en el caso de Luis Angulo, que si no me equivoco es el de soborno cohecho. Sí, los otros que son delitos tributarios y también lavado de activos sí corren en el caso de Luis Angulo, pero aquí la decisión por lo menos de la jueza Margarita Leiva para decretar esta prisión preventiva es bien contundente, sobre todo tomado en consideración la repetición, la reiteración de los hechos y es cosa de instantes, de minutos en que Leonardo Villalobos y el caso de Luis Hermosilla comienzan a cumplir prisión preventiva por el denominado caso Audios. Sí, de hecho la magistrada señala que hay sospecha de que los imputados podrían de alguna forma entorpecer la investigación si quedan en libertad. Incluso peligro de fuga. Exacto, por eso esta medida cautelar de prisión preventiva y además recuerda lo que fue la incautación del celular de Luis Hermosilla que generó otras investigaciones como la salida del exdirector de la Policía de Investigaciones debido a estos múltiples chats que han aparecido en el celular de Hermosilla en el marco de toda esta investigación. Queda saber también, Andrés, si no me equivoco, el plazo de investigación, ¿no? El plazo de investigación y eso va a decretar también el tiempo de prisión preventiva. Y otro elemento no menor es que él, cuando se le traslade a Capitán Llaver, va a compartir techo, no sabemos si en la misma habitación, con otro de los involucrados en el caso Audios. Estamos hablando de los máximos regentes de la empresa Factop, esta empresa de factoring, que obviamente está acusado quienes dirigen esta empresa y Luis Hermosilla de todos los delitos que hemos visto que se han analizado durante los últimos días. Estamos hablando de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y también de Rodrigo Toppelberg. Entonces, Luis Hermosilla, ellos ya están en Capitán Llaver. Sí. Entonces, Luis Hermosilla también compartiría techo, entre comillas, con estas 3 personas que ya están cumpliendo prisión preventiva por el mismo caso, también el anexo Capitán Llaver, en donde está hace casi 3 meses, recordemos, por otro caso, otro tema, nada que ver, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Sí, vamos a ver entonces qué va a ser la defensa respecto a estas medidas cautelares. Recordemos que se puede apelar, que esto no es un juicio, estamos solo en la etapa de formalización. Por lo tanto, es importante también señalar eso, son medidas cautelares, acá no hay ninguna condena, pero sí es importante este argumento, ¿no? De la sospecha de que los imputados podrían entorpecer la investigación. Sí, de acuerdo, justamente se estaba discutiendo, lo decía la jueza en la última parte que la escuchamos, las medidas cautelares de Luis Angulo y quedaría con arresto domiciliario nocturno. De acuerdo a la información que nos están proveyendo por interno, el de lo que está decretando la jueza Margarita Leiva. Importante este caso Audios que ha repercutido, tú bien lo decías, digamos, la defensa de Luis Angulo. Esto ha repercutido, ha tenido elementos económicos, políticos, los nombres que se han mencionado. Esto, recordemos, el nombre de Andrés Chadwick, cómo se pagó la defensa de Andrés Chadwick en el momento de la acusación constitucional cuando él ya no era ministro del Interior, recordemos, con platas que venían de Factop, también otros elementos, los cheques que le giró Hermosilla de pagos por prestaciones profesionales a Chadwick durante los últimos 3 años. Ha dado para todo, incluso se ha mencionado el candidato presidencial, hoy candidato a alcalde por Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuando él era presidente de Banco Estado. Claro, él respondió con dureza esta supuesta implicación en este denominado caso Audio. Esto salpica
diferentes lugares. Claro, que salga en una conversación no quiere decir que esté involucrado en algo, Claro. ¿no? Y ahí salió la defensa de Sebastián Salen los Sichel. nombres, más allá que... Claro, sale mencionado y ahí, por supuesto, muchas veces da para conocer la investigación. Está hablando Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla. Escuchemos parte de lo que ocurre. Para explicar el lugar de cumplimiento. ¿Ya? Pero en definitiva, el día de hoy, ¿a dónde se determina el traslado? Eso lo determina Gendarmería de Chile, porque es la institución que hace la derivación. Yo solamente formulo la solicitud, en definitiva, si se puede o no llevar a efecto donde lo ha mencionado la defensa. ¿Ya? Ahora sí, el plazo fiscal. Su señoría, consideramos que un plazo proporcional y razonable atendida, ¿cierto?, la entidad del caso, ¿cierto?, que usted misma, ¿cierto?, ha referido al momento fundamental su resolución, la complejidad del mismo, las diligencias que están pendientes, que ya tenemos varias que ya están decretadas y que sin duda va a haber otras más por decretar, no debe ser inferior a los 180 días o 6 meses, como usted lo tiene pertinente. Ya. ¿Consejo? En la misma línea de su señoría, el Consejo presentó su querella original en un minuto y después su ampliación con una serie de diligencias, muchas de las cuales ya fueron ordenadas y por lo tanto, dada la complejidad, los partícipes y las cosas que hay por hacer, el Consejo solicita se decrete como plazo de investigación el que está pidiendo el Ministerio Público. Ya. ¿Servicio? Claro, la misma solicitud por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hay recopilaciones pendientes, todavía diligencias que se deben hacer y en ese sentido son diligencias que son complejas, digamos, y necesitamos el plazo tal como lo señala la Fiscalía. Ya. ¿Diputado? En los mismos términos, señoría. Ya. ¿Defensa Hermosilla? Estimamos, magistrado, que la investigación, como se pudo comprobar acá, permite incluso establecer los hechos, ciertas líneas de hechos, en forma bastante clara. De hecho, la mayor parte de la discusión ha sido más bien jurídica, no ha sido relacionada sobre los hechos. Desde ese punto de vista, nos parece que el plazo de 60 días es el adecuado, atendido justamente las medidas cautelares que se han desarrollado, evitando que se provoque una lesión aún mayor, ¿no es cierto?, el principio de inocencia. E insisto, esta parte además es consecuente. Nosotros hemos trabajado sobre las hipótesis de hecho que ha establecido el propio Ministerio Público. Entonces nos parece que 60 días es el plazo adecuado para poder desarrollar las diligencias que faltan. Ya. ¿Defensa? Su señoría, la defensa también estaría de acuerdo con 60 días. Es una investigación que no se inicia hoy día, inició hace 10 meses, ya hay una larga data respecto al antecedente que se han recopilado. También un elemento importante, señoría, es que las personas que se pidió prisión preventiva mantenerse por ahora privada de libertad, eso también incluye un control superior sobre lo que es el plazo investigativo, sobre todo para las personas que son, insisto, privadas de libertad. Eso sería respecto a los 6 meses, 60 días suficiente. Y también respecto a la circunstancia penitenciaria de nuestra defendida, a solicitud también, queríamos solicitar que mientras se vea esta petición a Capitán Yabar, ella se encuentre en lo que es el CPF de San Miguel. Tengo entendido que hay un módulo de alta connotación pública, que creo que es el módulo 4, y que esto sea también con medidas de seguridad, señoría, para que vaya con todas esas peticiones. Ya. ¿Defensa? Su señoría, la discusión de plazo es muy interesante porque este es el único momento en el que el tribunal tiene algún margen de control sobre las acciones. Y entiendo que la discusión de plazo debe decir razón con las diligencias que actualmente se den y no, como han dicho nuestra contraparte, las que se vayan a decretar con posterioridad. No se ha expresado ninguna diligencia precisa, clara y concreta que en este momento se encuentre despachada y que tenga algún plazo de duración determinado. En ese entendido, comprendemos que se le está pidiendo al tribunal simplemente un plazo de 6 meses para ver qué se le ocurre después a la Fiscalía. Y atendido que eso es absolutamente impreciso en cuanto a la necesidad que tenga el tribunal de dar una extensión a dicho plazo, esta defensa también va a pedir al tribunal que se fije el plazo de 60 días, toda vez que el obligado a señalar cuáles eran las diligencias concretas, precisas, decretadas, ha omitido esa información y ha expresado solamente un plazo abierto. Se fijen 60 días, que además no obstan nada para que en el evento de que para una audiencia de aumento donde sí indiquen cuáles son las diligencias precisas, concretas que se encuentren vigentes, se pueda diferir un plazo diverso, su señoría. A ver, teniendo en consideración que precisamente la propia resolución del tribunal hizo alusión a unas pericias necesarias que las propias defensas han señalado que son indispensables y a juicio está magistrado por principio de objetividad, el Ministerio Público deben ser evacuadas, cuáles son precisamente estas, contrarrestar la información documentaria existente en relación a las respectivas sociedades de los coimputados.
Y además, el hecho de que, tal como también dijo en la resolución, esta investigación se encuentra en inicio en relación a las ramificaciones en relación con un delito más relevante de todos, que a juicio está magistrado, es el soborno. De manera tal que aquello da para lugar a un plazo extendido en los términos que lo ha solicitado el Ministerio Público y se va a fijar en 180 días. Quedando los intervinientes notificados de la resolución del tribunal, se va a fijar una audiencia para los efectos de, yo le señalo audiencia de garantía, para los efectos de ver el traslado, si se ha verificado en el caso suyo a Yader, y en el caso suyo se va a solicitar medidas de seguridad y ver el tema de si existe alguna unidad especial en Yader, en definitiva, o se va a mantener en aquella. ¿Ya? Vamos a fijar fechas según la agenda del tribunal. Copia de los audios, su señoría, si fuera tan Se va a amable. enviar un enlace a los correos electrónicos de los intervinientes. Fecha. Verificación de traslado. Ya escuchábamos a la jueza Margarita Leiva, se decreta finalmente, vale, 180 días de prisión preventiva mientras dura esta investigación. Recordemos que tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado, Impuestos Internos, habían pedido estos 180 días, las contrapartes, los abogados defensores, 60. tanto de Villalobos, Angulo y Hermosilla, pidió 60, dicta la jueza Margarita Leiva estos 180 días. Hermosilla queda en Capitán Llaver y definitivamente lo que está pidiendo la defensa de Villalobos es que quede en el Centro Penitenciario Femenino. Hay un módulo especial, un anexo, el número 4, decía la defensa, donde ella podría cumplir la prisión preventiva en ese lugar. Claro, se pide además para Leonarda Villalobos medidas de seguridad en este centro penitenciario femenino y en este módulo de alta connotación. Esperamos ver cómo se resuelve esto. Lo cierto es que se ha decidido que hay 180 días para la investigación y vamos a ver acá también la palabra de la defensa, que lo habíamos comentado antes. Andrés seguramente va a apelar a esta decisión de la medida cautelar de prisión tuvo preventiva. varios entreveros, Juan Pablo, el hermano, con la jueza, tanto ayer como hoy día, en diferentes tonos. Ahí vemos la imagen justamente, se le está poniendo la esposa a Luis Hermosilla. 12 de septiembre, bueno, también la otra. 12 de septiembre, 12 horas, sala 1003. Sí. 12 de septiembre, 12 horas, sala 1003. Bloque normal. Ya lo que estamos viendo es el proceder que ocurre en todas las formalizaciones de este tipo. Cuando se decreta la prisión preventiva, a la persona obviamente se le ponen las esposas y se le traslada al centro penitenciario que decide la jueza, en este caso Capitán Llaver, el caso Hermosilla, Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en el caso de Leonarda Villalobos. Es cosa de instantes que los abogados ya estén saliendo, por lo menos, desde el Centro de Justicia, y ahí está Dani Linares. Sí, escuchamos también lo que dice Juan Pablo Hermosilla. A ver. Un mes más. 12 de septiembre son 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas más. Es que yo dependo de la agenda del tribunal. Y la agenda del tribunal, lamentablemente, por audiencias de esta duración que estaban pronosticadas para 3 días y se transforma en una audiencia de 5 días, es lo que complica la agenda del tribunal. Lamentablemente, a eso tenemos que estar. Es lo que es. Claro, estaban discutiendo acerca de otra audiencia de medidas cautelares que la jueza fijó para el día 12 de septiembre. Ahí vemos que una de las partes de la defensa de justamente Hermosilla estaba viendo si esto podía ser antes, pero por temas de trámites no se podía. Estamos atentos a lo que pasa ahora, que sería el momento en que Gendarmería se hace cargo, ¿no?, de los imputados de Luis Hermosilla, de Leonarda Villalobos, que son quienes irán a prisión preventiva. Ahí queda la imagen el momento en que Luis Hermosilla, Osorio, es trasladado al anexo Capitán Llaver para cumplir prisión preventiva por 180 días. También el mismo caso de Leonarda Villalobos. Y quedamos atentos, ya se cierra la señal del Poder Judicial. Sí. A la salida ahí del Centro de Justicia está Dani Linares, mientras compartimos la imagen, vale, de lo que está sucediendo también en la puerta del exterior de Capitán Llaver. Dani, ya estamos contigo. Sí, la argumentación de la magistrada del cuarto Tribunal de Garantía finalmente ha dado la presunción de la existencia de los 3 delitos que les imputaban a estas personas en calidad de autores y reiterados en el caso de delito tributario por Luis Hermosilla Osorio. Todos ellos tendrán entonces su medida cautelar, solamente distinta la del caso de la pareja de María Leonarda Villalobos, quien obtiene
la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. En los otros dos imputados, respecto a los delitos, la magistrado señala que, sobre todo el delito de lavado de activos, ¿no? Donde se señala que lo que argumentaron las defensas no suena creíble desde el punto de vista de desconocer el origen ilícito del dinero que les llegaba a través de estas líneas de crédito de la empresa de factoring, ya que ellos trabajaban para esta empresa en diferentes roles, asesoría legal en el caso de Luis Hermosilla, en el caso también de María Leonarda Villalobos, a través de la propia contabilidad de estas empresas. Es por eso que la magistrada ha señalado que aquella argumentación que es la que sustentó gran parte del tiempo la defensa de Luis Hermosilla y también la defensa de María Leonarda Villalobos no resulta creíble. Desconocer el origen de los fondos era también un punto importante marcado por el Ministerio Público durante la formalización de cargos, es decir, poder entregar estos datos de contexto, que muchos dieron que hablar sobre los nombres, ¿no?, de figuras del ámbito público que salieron finalmente ventilados, ¿no?, en esta audiencia, pero que esos datos de contexto tenían como fin asegurar para el convencimiento del tribunal de que Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos ya venían en conocimiento y tenían una relación de larga data con los propietarios de estas empresas, por lo que era muy difícil determinar que ellos se enteraron a través de esta reunión grabada en el audio o bien en el camino del origen ilícito de los fondos, y es quizás el punto medular de esta determinación que ha tomado el cuarto juzgado de garantía para poder decretar la prisión preventiva, sobre todo además remarcando la necesidad de cautela porque ambos pueden ser un peligro para la investigación por la información que se vio finalmente cotejada a través de la incautación de sus teléfonos celulares o documentación en sus oficinas, que es documentación sensible, que eventualmente puede generar algún grado de complicación para el normal desarrollo de esta investigación, que tendrá un plazo bastante extenso, 180 días ha solicitado el Ministerio Público, esto también en contraposición de lo que planteaban las defensas de los imputados, que solicitaban un plazo mucho menor, 60 días, pero finalmente se le ha dado la razón a la solicitud del Ministerio Público y ha quedado este plazo de investigación de 180 días. Ahora resta saber finalmente si se concreta o no el traslado al anexo cárcel Capitán Llaver desde este tribunal a Luis Hermosilla Osorio. Recuerden que aquí hay una determinación que debe tomar Gendarmería, no es una determinación que tome el tribunal. Sí, por cierto, las defensas solicitan al tribunal que se pueda levantar aquella solicitud, pero quien define dónde finalmente queda recluido el imputado es Gendarmería, y eso se hace en base a un informe técnico que elabora la institución, y es por eso que dentro de la audiencia está presente un representante legal de Gendarmería que evacúa toda la información al subdirector de la institución. Vamos a conversar con el Consejo de Defensa del Estado, vamos a acercar un poquito para inmediatamente con Carlos Martorell para finalmente tener el detalle de aquella solicitud y esta medida cautelar. Preguntan principalmente por las reacciones. Escuchemos a Daniel Martorell del Consejo de Defensa del Estado. Que se haga justicia y se apliquen las resoluciones que correspondan, uno queda satisfecho. En términos de los delitos que se dan también por acreditado, al menos para prosperar en la investigación, ¿está en la línea respecto al rol que cumplió cada uno de ellos según lo que es el análisis por parte del Consejo de Defensa del Estado? Yo creo que a este minuto sí, sin perjuicio de que estas investigaciones son tan complejas y tienen tantos antecedentes que se van derivando en el futuro, que esa línea participativa puede ir cambiando y puede ir incorporando a otras personas, pero lo que hoy día conocimos me parece ajustado. ¿Cuál fue la determinación de la magistrada para...? Lo que pasa es que la imputación era distinta respecto de los tres imputados. Entonces, por ejemplo, el formalizado Angulo no tenía ninguna imputación respecto al delito de cohecho del particular, que la magistrada adelantó que es un delito grave, que nuestra legislación incluso aumentó el quantum de la pena. Por lo tanto, se hace una diferencia que yo creo que es procedente también respecto de las cautelares personales. Abogado, ¿qué le parece la defensa de Luis Hermosilla respecto de que no era necesaria la prisión preventiva porque no hay peligro de fuga, que ellos han colaborado, que han abierto las cuentas? Yo creo que no corresponde. Señor Angulo, con nuestro camarógrafo Cristian vamos a Sí, seguimos con las declaraciones, las reacciones, seguimos con Dani Linares, están saliendo, si no me equivoco, ahí debiese ser Juan Pablo Hermosilla o algunos de los abogados. Fecho con esta determinación, ¿no? Ahí, sí. ¿Lo deja conforme? Esta determinación de arresto domiciliario nocturno? ¿Va en silencio? ¿Tiene algo que decir, señor Angulo?
¿Se ha medido con distinto la vara quizás con su pareja respecto a los delitos? Don Luis, lo deja más tranquilo, por lo menos que usted va a poder trabajar durante el día y que va a cumplir solo durante la noche el arresto domiciliario. Luis, a ver si puede relatar alguna situación que está ocurriendo. Luis, se va directo ¿Reconoce su participación en alguno de los delitos que se le imputan o insiste en su inocencia? En completo silencio se retira Luis Angulo. Completo silencio, la verdad, Sí. como ha sido la tónica, ¿no? Durante todos estos días, Luis Angulo. Vamos a retroceder un poquito, a ver, Juan Pablo, Dale, si vienes, Dani, porque conversamos un poco con el abogado respecto a aquella determinación. Nos vamos a mover a este lado para escuchar un poquito las impresiones del abogado. Una opinión, la Fiscalía, a ver, el sistema acusatorio permite que la Fiscalía plantee cualquier cosa. Las pruebas en este nivel, en esta audiencia del día de hoy, son sumamente básicas, es nada más para ver si es posible la existencia de un delito, no son hechos establecidos. Entonces, en ese sentido, esperaremos, tal como dijo la magistrada, que las pruebas aportadas por las defensas permitan que el día de mañana, cuando sean analizados estos elementos, se mantengan o la Fiscalía, siendo objetiva, lo retire. ¿Esta determinación o ustedes la van a apelar de todas maneras? Lo vamos a pensar. Abogado, que la pareja está en prisión preventiva, su esposa, María Leonarda Villalobos, ¿qué le parece? Independiente que sean diferentes defensas. Creo que la discusión directa sobre los elementos jurídicos fue muy intensa y creo que es muy interesante. El sistema no permite un análisis pormenorizado. Para pensar si efectivamente hay suficientes antecedentes o no se requiere un poco más de tiempo. Y eso esperaremos a ver qué es lo que, cuando tengamos la materialidad del texto de la resolución del tribunal, la estudiaremos para pensar qué hacer. ¿Podrían apelar arresto domiciliario nocturno? Todo interviniente puede apelar. Siempre. ¿Tiene tomada esa decisión? Y la palabra del abogado de quien finalmente obtiene la medida cautelar más baja respecto a la determinación del tribunal, arresto domiciliario nocturno, que es la pareja de María Leonarda Villalobos, quien finalmente queda con esta medida cautelar determinada por el tribunal luego de una audiencia de formalización bien extensa, ¿no? De 5 días, pero que finalmente ha dado resultados dispares para los 3 imputados. La pretensión inicial del Ministerio Público era la prisión preventiva para los 3, sin embargo, se ha hecho una distinción por parte de la magistrada respecto a la participación del imputado Angulo en los delitos, ya que son menos los delitos y también su participación en los mismos es distinta a la que tiene el abogado Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos, y es por eso que se ha tomado esa distinción de prisión preventiva para estos 2 últimos y el arresto domiciliario nocturno para la pareja de María Leonarda. Te escucho. Solamente un elemento, y lo sopesó la jueza Margarita Leiva, lo reiteró varias veces, lo decía recién el abogado. Aquí el delito de cohecho, que es el más grave de todos los delitos que se están acusando acá, es el que al final mayor consideración tiene para decretar prisión preventiva para uno y para otro no. Sí. En el caso de Hermosilla, en el caso de Villalobos y no para Angulo. Es el delito de cohecho, el de pagar a funcionarios públicos, en este caso, de impuestos internos, de tesorería, es coima, derechamente, por cierta ventaja, por cierto trámite. Claro, decía el otro día la defensa era solamente por saltarse la fila. Claramente lo que determina la jueza, que aquí hay elementos para considerar un delito mucho mayor. El tema del cohecho, que no es saltarse la fila, definitivamente pagarle a empleados públicos por tener ciertas ventajas o conseguir ciertos papeleos. Y de hecho, ese es el delito que no se le imputa a Luis Angulo, que es quien no queda en prisión preventiva, sino que con arresto domiciliario nocturno. A él se le imputa lavado de activos y delito tributario, pero no cohecho, y por esto tiene una medida cautelar, podríamos decir, menos gravosa, al contrario de la prisión preventiva, que es la medida cautelar quizás más dura del sistema. Vemos que Dani Linares está ahí en el Centro de Justicia tratando de tener más reacciones. Sí, en una conversación aquí con los fiscales, particularmente Valentina, que van a organizar un punto de prensa para atender las respuestas de los medios de comunicación, pero en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte, que queda a un costado de este edificio. La verdad que queda muy cerca, pero van a ingresar al edificio en primera instancia, han planteado del Ministerio Público, y a posteriori se van a referir a la determinación del tribunal ya en el interior, de una forma distinta, ¿no? Lo que están haciendo todos los intervinientes que poco a poco van saliendo. Me permiten, vamos caminando para poder acercarnos también al acceso de la sala de audiencia, donde debería ya pronto a salir el abogado de Luis Hermosillo, su hermano Juan Pablo, para poder responder también a estas determinaciones que ha tomado el
tribunal, particularmente con la medida cautelar más potente en contra de su representado, que es la prisión preventiva. Lo mismo con la abogada de María Leonarda Villalobos. Entendemos que en estos momentos está precisamente el trámite del destino del recinto penal para ambos. Recordemos que se planteó esta posibilidad de adecuar el anexo cárcel Capitán Llaver para María Leonarda Villalobos, pero en el intertanto se iba a solicitar que fuera trasladada al penal de mujeres en un sector bien distinto, no confinado respecto a el normal de la población penal. Te escucho. Sí, Dani, entendemos que Natalia Catalán está en otro punto también, tratando de buscar, claro, hay reacciones, ¿no? Como dice Dani, se espera sobre todo la voz de Juan Pablo Hermosilla. Sí, conectemos con Nati. Nati, te vemos en pantalla. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, algo que todavía está en duda y se los comentaba nuestro compañero Dani Linares, es justamente a dónde se va a llevar a Luis Hermosilla. No se entendió mucho en esta audiencia qué iba a pasar con él. De hecho, conversamos fuera de cámara con su abogado, Juan Pablo Hermosilla, que nos señaló que justamente no ha bajado todavía porque se iba a quedar a poder aclarar junto con Gendarmería también qué se va a definir finalmente. Es Gendarmería quienes tienen que decidir si van a trasladar a Luis Hermosilla a Capitán Llaver o a Santiago 1, como también podría ser la opción. En primera instancia, la jueza decía que se le enviaría a un centro penitenciario, mientras Gendarmería decidía si lo podían trasladar a Capitán Llaver. Lo mismo que pasaría por ahora con Leonarda Villalobos. Estamos esperando también que baje su abogada para que nos vengan a aclarar también cómo se va a proceder. En primera instancia, María Leonarda Villalobos sería trasladada al centro penitenciario femenino en espera mientras se realiza el oficio para que se determine si se va a trasladar o no a Capitán Llaver, donde la jueza indicó que iba a hacer una solicitud y un oficio para que pudiera cumplir su prisión preventiva en ese lugar. Una prisión preventiva que podría extenderse durante los 180 días que dura la investigación. Sin embargo, ya se fijó una audiencia para la revisión de las cautelares para el 12 de septiembre. El abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, reclamó en este sentido también a la jueza de que se pudiera hacer con anterioridad, que pudiera adelantarse esta audiencia. Sin embargo, la magistrada indicó que por temas de agenda no podía adelantarse esta fecha, por lo tanto será el 12 de septiembre donde se va a volver a revisar las medidas cautelares para estos dos formalizados que cumplen prisión preventiva ya desde este momento, en los próximos momentos cuando sean trasladados, y para Luis Angulo, que quedó con arresto domiciliario nocturno y también arraigo nacional. Durante la audiencia, bueno, yo estaba al interior mientras con nuestro compañero nos dividíamos acá, él estaba acá afuera esperando la salida de los abogados, y en el interior nosotros pudimos ver parte de lo que se vivió en este momento cuando se decreta finalmente la prisión preventiva. Incluso la formalizada María Leonarda Villalobos pide un par de minutos dentro de la audiencia para retirarse alguna de las joyas, de las cadenas que tenía. Fue un momento bastante particular porque se detiene de cierta manera la finalización de la audiencia. También la salida de Luis Hermosilla desde la sala de audiencias 503 acá en el Centro de Justicia, que sale y hace el retiro esposado por parte de Gendarmería también, mientras se hace la definición de qué va a pasar finalmente y si va a cumplir esta medida cautelar en Capitán Llaver. Varios de los delitos que acá se hablaban, como ustedes señalaban, algunos tienen ya más argumento, y fue por ese motivo, incluso señalando que había riesgo de que los formalizados que están en prisión preventiva obstaculizaran la investigación, y fue uno de los motivos por los cuales decidió la jueza decretar esta prisión preventiva, Andrés. Sí, tú mencionabas el tema, esta suerte de entrevero, nuevo entrevero entre la jueza y el abogado Juan Pablo Hermosilla, cuando, claro, él creía o él argumentaba que la revisión de cautelares debía ser antes de ese 12 de septiembre, y ahí la jueza, en buen chileno, le hace el paralelo, le dice, a ver, esta audiencia de formalización debe haber durado 3 días, duró 5 días, eso mueve toda la agenda, y aquí claramente las fechas que hay, el espacio que hay es el 12 de septiembre y no hay más. Claro, mira, Andrés, te interrumpo, tú tienes toda la razón, una audiencia que se extendió por 5 días, y justamente ahora viene la abogada de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, que vamos a poder preguntarle también qué opina de este decreto de prisión preventiva para su representada. Espérame para poderlos escuchar a todos, vamos de a poquito para poder responderles a todos. Bueno, la impresión que tenemos nosotros en este momento claramente es que no estamos de acuerdo en forma completa con lo razonado por la magistrada. Sí, agradecemos que se haya hecho cargo de algunas de nuestras inquietudes. Creemos que fue bastante clara en orden a señalar
que el Ministerio Público debía cumplir con el principio de objetividad. Señaló también la importancia de la realización de las pericias que nosotros hemos pedido en forma reiterada. Por otra parte, también se hizo cargo de la problemática que es el no tener un centro penitenciario que sea de la misma calidad que Capitán Llever o que tenga los mismos requerimientos. Y se ha planteado una situación que creo que no se había planteado antes en este país, que es precisamente que no existe un centro penitenciario para mujeres relacionadas con delitos económicos o consideradas de baja peligrosidad. ¿Van a apelar a la medida? Por supuesto, vamos a presentar todos los recursos que la ley nos permite. Finalmente, ¿dónde va a cumplir ella su preventiva? ¿Qué es lo que se determinó finalmente en el caso particular de ella? Bueno, lo que se señaló precisamente es que nos encontramos ante una situación problemática porque el otro imputado va a ingresar a Capitán Llever. En el caso de ella, la magistrada haciéndose cargo de esta problemática ha señalado que ella va a ingresar al lugar donde Gendarmería señale. Lo más probable es que sea a San Miguel. Y dejó fijada una audiencia para el día 12 de septiembre para poder discutir la posibilidad de habilitar un área en Capitán Llever para que se cumpla de forma igualitaria la prisión preventiva. ¿Eso va a ser el 12 de septiembre? ¿Un peligro para la seguridad de la sociedad o para la investigación? ¿De acuerdo a lo que planteó la magistrada en el cierre de los argumentos de esta etapa de la investigación? Bueno, nosotros consideramos que no. Consideramos que no de ninguna manera. Argumentamos latamente, hemos acompañado todos los antecedentes para poder establecer que eso no es así. Lamentablemente el criterio de la magistrada fue en una línea distinta y precisamente es en lo que nos vamos a basar para presentar los recursos que corresponden. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar justamente las palabras de Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Luis Hermosilla, que acaba de salir y va a dar acá algunas declaraciones. Abogado, preguntarle sus impresiones sobre la resolución. El tribunal dijo que declaró que... Déjeme dar las impresiones generales primero y después me van preguntando. Sí, la impresión es que obviamente no fue muy mal en la audiencia. Creo que es evidente que la jueza lo que hizo fue estar de acuerdo con los criterios señalados por el Ministerio Público y no encontró fundamento en ninguna de nuestras defensas. Por lo tanto, como está establecido en el sistema, lo que vamos a hacer es preparar un recurso de apelación y pedir que esto lo revise la Corte de Apelaciones. Nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, con los criterios que estableció la jueza. A mí hay cuestiones que me siguen pareciendo extrañas desde el punto de vista jurídico, pero son las reglas del juego que nosotros vamos a respetar y, por lo tanto, como digo, creo que lo más importante es que todas nuestras argumentaciones podamos plantearlas ante otro tribunal, en este caso ante la Corte de Apelaciones, ejerciendo los recursos respectivos. Es un riesgo para la sociedad. Pero déjeme referirme al riesgo de la sociedad, déjeme referirme al riesgo de la sociedad, que es un tema importante. El riesgo de la sociedad está establecido, no así era antes, pero a partir de las últimas modificaciones, como una cuestión que se ha ido objetivando. Vale decir, uno no saca nada con cooperar, uno no saca nada con que no haya peligro de fuga, como lo señaló el propio Ministerio Público, si se estima, como lo estimó la jueza en este caso, que podrían haber antecedentes que uno puede interferir con la investigación, que fue lo que señaló ella. Desde ese punto de vista, nosotros obviamente no compartimos ese criterio. Recuerden, muy importante, mi opinión, es que lo mejor que hizo la jueza fue la primera parte, cuando aclaró que esto no es un juicio. Nosotros vamos a seguir tratando de empujar esto hacia un juicio lo antes posible, porque nos parece que, aunque se diga que no, esto termina siendo innecesario y termina siendo una pena anticipada. Ahora, es un juicio adelantado, pero además esto es bien importante, con toda razón. Ha existido el temor de que aquí los privilegios operaran y que hubiera un trato distinto. Esto no solo le pasa a Luis Hermosilla, esto también le pasa a otras personas. En mi opinión, se ha ido tergiversando este tema con motivo del nuevo sistema procesal penal
nuevo que ya tiene más de 20 años, pero y que hoy día estamos volviendo a lo que era el sistema antiguo. En el sistema antiguo a uno le formulaban cargos y uno se iba a regar. Luis, pero la jueza abogado, incluso ¿y se sabe dónde lo van a llevar? Las conversaciones de Luis Hermosilla con el jefe de la PDI. Pero déjeme referirme primero al lugar de detención. Sí, por favor. El lugar de detención es raro lo que hizo la jueza porque hay otros tribunales que lo han hecho en forma distinta, establecen ellos el lugar de detención. Mi opinión es que la ley dice que la jueza lo tiene que hacer, pero ella optó por no hacerlo y optó por delegar el tema en Gendarmería, y por lo tanto lo que estamos haciendo nosotros es, algo se cayó, estamos nosotros en este momento realizando las gestiones con Gendarmería para que ocurra lo que la propia jueza dice que debiera ocurrir, que ella entiende que las personas que son sujetas a prisión preventiva por delitos económicos van a Capitán Llaver, como sabemos todos. ¿Le parecen injustos los tiempos que le dio el tribunal a la Fiscalía y a la defensa? Voy a ir avanzando. Déjeme hablar del tiempo. El tiempo me parece excesivo. La mejor demostración de que no es una opinión solo arbitraria mía, que pudiese serlo, es que ustedes vieron que nosotros no discutimos sustantivamente los hechos en relación a los cargos. Todas las argumentaciones que ustedes presenciaron fueron en base a sostener que la estructura de hecho, con matices, pero la estructura de hecho la tiene clara el Ministerio Público. Y lo que pasa es que nosotros decimos que eso no es delito y ellos sostienen que sí. Entonces, por eso nosotros planteamos un plazo más corto, de 60 días, pero la jueza estimó que el plazo era adecuado al que pedía el Ministerio Público y quedó en 6 meses. ¿Cree que tuvo el tiempo adecuado para parte de momentos bien precisamente tensos entre su defensa y la jueza? Déjeme contestar por acá primero, perdón. Hubo algunos momentos donde... Sí, le consultan por los momentos de tensión con la jueza y consultándole si ahí hay algunas diferencias con... Miren, aquí, a ver, sí, efectivamente pasó 2 veces. 2 cosas. Una, estas cosas pasan, ustedes lo han vivido. Los juicios penales, porque traemos conflictos delicados. El Ministerio Público quería meter preso a Luis Hermosilla, nosotros queríamos oponernos, etcétera. Estoy viendo solo el lado nuestro sin agregar a los otros imputados. Se producen momentos de tensión y lo importante es que sean con respeto, pero no es raro que haya diferencias de opinión entre lo que opina la jueza y lo que opina uno. Tienen que entender también la edad. Yo tengo 64 años. Vengo de una época, yo crecí en dictadura. Estudié Derecho en dictadura y estudié en un momento en que el sistema de justicia protegía a la dictadura. Y estudié en un momento en que dictaban las leyes militares, mi hermano se crió en la misma época, y los jueces hacían el favor de escucharnos. Una vez que se conquista la democracia, que se establece un Estado democrático de derecho, yo cuando hablo adentro, sin perjuicio de respetar las normas de orden, yo no le estoy pidiendo un favor a la jueza. La jueza está obligada a escucharme. Y por lo tanto, mi impresión, puedo estar equivocado obviamente, pero mi impresión es que hay jueces que todavía tienen la tendencia, como lo hizo ella, de cierto momento, de tratar de decirme cómo tenía que decir las cosas y en qué orden. Y eso no se lo puedo aceptar ni a ella ni a ningún juez. Pero déjeme terminar la idea. Pero en todo caso creo que son cosas secundarias, son anécdotas que a veces son un poco estridentes, pero son anécdotas. Aquí lo importante es lo que ella ha resuelto en el tema de fondo. Nosotros tenemos discrepancias con lo que ella ha resuelto, creemos que está equivocada la resolución de ella, y el sistema lo que dice es que cuando uno está en esa posición, apela. Y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. ¿A dónde van a llevar a Luis ahora? No lo sabemos, está a disposición de los lugares de tránsito de Gendarmería, y lo que estamos nosotros hoy día haciendo en este momento, mientras estamos hablando, haciendo las gestiones para que se le traslade directamente a Gendarmería. Dejen por acá, me están tratando de presentar. Esperemos un segundo. ¿Contra la magistrada producto de No, para nada, no. Es decir, la magistrada me hubiera faltado el respeto, sí, pero no, yo creo que la magistrada, ustedes vieron lo que pasó, interpreta las cosas a veces distintas en lo formal como las interpreta una, pero yo estoy adentro y cualquier abogado, no solo yo, estamos ejerciendo un derecho, los jueces no nos hacen un favor en escucharnos. Y mientras yo me mantuviera contestando las cosas que había dicho la contraparte, yo tengo derecho a hacerlo y no depende de la voluntad de un juez que yo pueda defender a mi cliente. Hay una garantía constitucional específica sobre el tema de que nadie puede interferir con la actuación de un abogado que está defendiendo a una persona. Pablo, ¿no cree que la jueza consideró que por el nivel de contactos de Luis y lo que ha ocurrido antes, por ejemplo, con el caso del ex jefe de la PDI, donde se entregaba información clave, ella puede haber considerado que la libertad de Luis Hermosilla representa un peligro para la sociedad por las influencias, porque pudo haber tal vez puesto en contacto con alguien para beneficiarse en medio de esta investigación, ¿no? Tal cual, yo creo, eso entendí yo también.
hubo un momento en que fue un poco más confuso lo que dijo la jueza, pero yo entendí lo mismo que usted. Yo entiendo que lo que ella dice, que el fundamento último en relación a la razón para producir la prisión preventiva es el que usted señala. Don Luis Hermosilla tiene demasiados contactos, podría usar los contactos para inducir, claro, o afectar la investigación. Eso es lo que yo entendí, no lo comparto, pero eso es lo que dijo. El tema del cohecho. Pero déjeme irme por acá. Quería preguntarle por el tema del cohecho, porque se planteaba que incluso habría tenido, al menos en esta etapa, en lo que se ha planteado acá, eventual participación de Luis y de Leonardo en lo que es el argumento de la jueza, y también está la situación vinculada al lavado de activos que al no estar al tanto, según planteaban, de que Factop operaba de la manera que operaba, decían que no era creíble. Claro, ahí son dos puntos neurálgicos que se van a discutir en la Corte de Apelaciones. Ella sostiene que a pesar, creo que se reconoce, que nadie lo puede discutir, que aquí hay una dinámica de pagos a funcionarios que viene de antes de Luis. El hecho de que se haya pagado posteriormente significaría que él tiene responsabilidad. Pero a mí me parece que eso está equivocado, esa es mi opinión. Escuchábamos al abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis Hermosilla. Vamos haciendo un resumen de lo que ha decidido el Ministerio Público, Valentina, hace media hora. Decreta la prisión preventiva tanto para Luis Hermosilla, para Leonardo Villalobos. La investigación dura 180 días y lo que queda por dilucidar es dónde van a cumplir estas dos personas. Recordemos que Luis Angulo, el otro involucrado, solamente con arresto domiciliario nocturno, ¿dónde van a cumplir esta prisión preventiva? Sí, porque lo que pide la defensa de Luis Hermosilla es que esta medida cautelar se cumpla en el anexo Capitán Llaver, pero eso quedó en manos de Gendarmería. Sí. Por lo tanto, estamos en suspenso respecto de dónde se va a cumplir esta medida cautelar. Lo cierto es que Leonardo Villalobos la cumpliría en el Centro Penitenciario Femenino en San Miguel, por lo menos es la información preliminar. 180 días de investigación para este caso audio, Andrés Vial, y ahí vemos una de las imágenes del día. Luis Hermosilla esposado y esperando cumplir esta medida cautelar que será apelada por su defensa. Nos vamos a la pausa en 24 horas al día. Bien, regresamos a 24 horas al día. Estamos muy pendientes de lo que ocurre con Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos. Recordemos, la magistrada Margarita Leiva decretó prisión preventiva y deben ser trasladados en los próximos minutos a distintos centros penitenciarios. Pero hay más noticias, Andrés Vial. Vamos con otras informaciones. Una camioneta literalmente voló desde un paso sobre nivel y cayó de una altura de al menos 5 metros. Sí, todo esto en la autopista Acceso Sur. Vamos con Fabián Collado, que tiene los detalles de esta imagen que sorprende. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Vale, Andrés, una imagen impresionante que ocurrió en la zona sur de la región metropolitana en horas de esta mañana, cuando el conductor de la camioneta de color rojo que ustedes están observando en pantalla iba transitando por la avenida Padre Hurtado en dirección hacia el sur. Antes de llegar al Puente de los Morros, es en ese lugar donde habría adelantado e intentado esquivar otro vehículo y por lo mismo el conductor perdió la estabilidad de su automóvil y terminó cayendo más de 5 metros. Terminó, como ustedes decían, entre comillas, volando a raíz de aquello. Es que terminó completamente destruida esta camioneta. Los organismos de emergencia tuvieron que prestar los primeros auxilios a la persona lesionada, la cual tenía heridas de mediana gravedad. En paralelo, en la vía que da hacia la región de O'Higgins, en el acceso sur a Santiago, había muchos automovilistas que, claro, lo clásico, que frenan para poder observar lo que está sucediendo, y es así como ocurrió un segundo accidente donde un motorista frenó para observar al costado del accidente de la camioneta de color rojo, y a raíz de aquello es que una persona que venía más atrás en su automóvil lo colisionó y el motorista salió eyectado a varios metros, y que incluso él sufrió mayores lesiones a raíz de todo esto. Que esto determinó que pistas estuvieran suspendidas tanto rumbo a la región de O'Higgins y también a la región metropolitana. Carabineros estuvo a cargo de todos estos peritajes y vamos a revisar más antecedentes. Por información del mismo conductor, señala de que se le habría de manera sorpresiva acorralado un bus, y él, para poder esquivarlo, habría perdido el control de la camioneta y habría caído sobre la calzada en dirección al norte del acceso sur. Él se encuentra con lesiones aparentemente de mediana gravedad o gravedad, ya que no se descarta una fractura en zona torácica como en sus hombros. La investigación está en manos de Carabineros. La sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada está analizando estas imágenes de cámaras de seguridad donde
pese a la violencia de este hecho, a la violencia de este accidente, afortunadamente no estamos hablando de víctimas fatales. Nos trasladamos ahora a ver otra información en la comuna de Maipú, donde un sargento de carabineros abatió a un delincuente. Todo esto ocurrió en horas de la noche, cuando este funcionario, que desempeña sus labores en el control de orden público y que tenía licencia desde el inicio de este mes, había llegado hasta su domicilio, que está ubicado en calle Luis Gandarillas. Él estaciona al interior de un pasaje cerrado su vehículo a la altura de la calle El Sol, y es ahí cuando le realizaron un violento abordazo. Delincuentes que se abalanzaron en contra del habitáculo del conductor donde se encontraba este funcionario policial vestido de civil. Además lo intimidaron con armas. Ahí el carabinero, ¿qué es lo que hizo? Hizo uso de su arma de fuego, percutó varios disparos en contra de estos delincuentes, los cuales arrancaron del lugar. De todas maneras, en la calle Presidente Kennedy, esa fue la ruta de escape de estos antisociales. Uno de ellos ingresó a un domicilio al antejardín y se desplomó. Por lo mismo, el carabinero que venía metros o más atrás se pudo percatar de todo esto, y es ahí cuando llamó a la ambulancia que decretó la muerte de un adolescente de 17 años, miembro de esta banda delictual, el cual había sido baleado producto de que el carabinero repelió el atraco en su contra. El delito se frustró, todavía no se descarta que en otro recinto asistencial pueda aparecer el segundo delincuente. De todas maneras, antecedentes que está manejando en este caso la Brigada de Homicidios de la PDI. Vamos a revisar más declaraciones en voz de Carabineros. En el lugar, a metros de donde ocurren los hechos, se encontró en la vía pública, en este caso, el arma de fuego con el cual habría sido intimidado el funcionario policial. El funcionario se encontraba a bordo, por ende no pudo deducir si lo hacían algún vehículo cercano en la intersección, pero sí obviamente él indica que lo hacen a pie, y cuando huyen, uno entra al interior de un domicilio, en este caso el individuo que se encuentra fallecido en el interior del domicilio, y el otro en dirección desconocida. Las imágenes de televigilancia están siendo analizadas por parte de la Policía Uniformada, también de la PDI, donde se podría observar el otro delincuente que todavía está prófugo en medio de este atraco. Fíjense que una vez al menos por semana estamos contando de violentos asaltos donde las víctimas son carabineros y PDI, y termina de esta manera con delincuentes abatidos, muchachos. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial de la jornada. Muy buenas tardes. Gracias, Fabián. Último minuto. Bien, y hay reacciones respecto a la decisión de la justicia de decretar prisión preventiva como medida cautelar para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Todo esto en el contexto del caso Audio. Habló el presidente de la República, Gabriel Boric. Pasemos a revisar las declaraciones del primer mandatario. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Y yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias, también hay que enfrentarla con mucha dureza, y acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. 2 de la tarde con 11 minutos, volvemos al Centro de Justicia. Escuchamos al fiscal Sepúlveda sobre la prisión preventiva decretada a Villalobos y Hermosilla, y parece que Hermosilla iría a Santiago 1. Lo que se sigue respecto al caso en general es poder determinar a todas las personas que son responsables de los hechos. Naturalmente que eso conlleva diligencia de investigación que quizás más adelante puedan rendir fruto y que en definitiva puede arrojar nuevas formalizaciones, sin pronunciarme efectivamente sobre el caso en particular del señor Pérez. ¿Pero él hoy día está en calidad de testigo o de imputado? No le puedo comentar eso porque eso es parte del secreto de investigación. ¿Cómo se responde a la línea argumental de la defensa de Hermosilla sobre que los sobornos o los pagos de estas coimas se habrían realizado con anterioridad a la reunión y que por lo tanto a él no le cabría este rol de incitador de estos pagos? Yo aquí me ciño en particular a la resolución del tribunal. El tribunal lo tuvo más que claro en ese sentido, puesto que hay dos momentos. Hay un momento anterior al 22 de junio, ¿cierto?, en el cual había una actividad, ¿cierto?, por doña Leonarda Villalobos en orden a cohechar, a sobornar, a corromper funcionarios públicos, pero asimismo también hay otros delitos que se cometen después del 22 de junio, que es precisamente donde consta fehacientemente la intervención del señor Hermosilla en estos hechos. Por ende,
El razonamiento es que efectivamente el señor Hermosilla es inductor de lo que pasa desde el 22 de junio en adelante. No así de lo que pasa con anterioridad, que por supuesto no fue parte de la imputación de la Fiscalía respecto a Hermosilla. En tanto sí fue parte de nuestra imputación respecto de Leonardo Villalobos. ¿Autor del delito de soborno? Eso lo vuelven autor conforme, ¿cierto?, a la normativa del Código Penal chileno, que entiende como omnicomprensiva la figura de autor a personas que realizan este tipo de conducta. La palabra del fiscal Sepúlveda representa particularmente al delito de cohecho, no era el detalle. Vamos a conversar también con la vocera de la Fiscalía, porque esta causa también ha tenido mencionada una serie de nombres fuera de la imputación, y que eso ha generado también un debate si esto se va a ampliar. Hay otras aristas también que se van a involucrar. Vamos a escuchar a la vocera también de la Fiscalía Centro Norte sobre hay una fiscalía investigación hacia el fiscal Manuel Guerra. Como Fiscalía Oriente estamos muy conformes con el resultado del día de hoy. Creo que demuestra en este caso que el trabajar en equipo y en forma reservada en el fondo ha tenido los frutos el día de hoy, y claramente se dieron por acreditados los presupuestos materiales de los delitos por los cuales formalizamos a cada uno de los imputados. Eso como primera cosa. Y bueno, esta es una investigación, tal como lo dijo la fiscal regional, que está comenzando y que tiene varias aristas. Ya hemos abierto 3 aristas nuevas en esta investigación, que por supuesto están reservadas porque, como ustedes no entienden, en el fondo para que esto resulte una investigación se tiene que trabajar así, en reserva, de manera conjunta, en equipo. Y con lo que usted me pregunta respecto al exfiscal regional Manuel Guerra, efectivamente apareció una publicación, pero lo cierto es que esos antecedentes yo no puedo señalar o desmentir nada al respecto, porque no ha sido parte de la discusión el día de hoy, no han sido esos chats, en este caso, invocados en la audiencia, y por lo tanto están sujetos a la reserva. Cuando nosotros tengamos algo que señalar, vamos a, tal como ha sido nuestro estilo, lo vamos a señalar, vamos a pedir las audiencias de formalización que correspondan, pero como ya les señalé, y ya también así lo señaló la fiscal regional, hay varias aristas y esto está recién comenzando. Bien, a la hora de la vocera de la Fiscalía Centro Norte respecto al involucramiento, ¿no?, de otras personas en esta causa, nombres que han sido publicados en los medios de comunicación que eventualmente podrían derivar en otras aristas. Lo ha dicho el Ministerio Público, va a trabajar en el mismo tenor que ha ocurrido en el último tiempo, es decir, en silencio y, por cierto, comunicando cuando finalmente se formaliza acciones contra otro imputado. Es el balance que hace el Ministerio Público luego de una audiencia donde finalmente el tribunal le dio la razón respecto a la imputación de cargos, ya que ha señalado que se dan las condiciones para acreditar materialmente aquellos delitos, además de la calidad de reiterado de los mismos y el grado de autoría para el caso de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, y también de su pareja, y es por eso que se ha concedido a todas las solicitudes del Ministerio Público en torno a las medidas cautelares, además del plazo de investigación que también se ha visto extendido, ya que las defensas solicitaban un plazo mucho menor, pero finalmente el tribunal le dio la razón al Ministerio Público en esta, que lo hemos reiterado durante toda esta jornada, en la primera instancia ya se ha anunciado una apelación al respecto, hay una fecha también de revisión de cautelares para el 12 de septiembre, es un proceso que está recién comenzando. Sí, Dani Linares, gracias por la información, por el trabajo ahí en el Centro de Justicia, y reiterar, sí, Luis Hermosilla cumpliría esta medida de prisión preventiva en Santiago 1. Sí, lo decía Juan Pablo Hermosilla, su abogado, su hermano. Claro, él está en una zona, entre comillas, como un intermedio, donde se va a definir dónde se le traslada, porque recordemos que la misma jueza, sí, había dicho, la jueza Leiva, sí, había dicho que por lo menos lo que ella disponía, ella pensaba que podía ir a Capitán Llaver, pero el que define al final es Gendarmería, Fiscalía dice que sería Santiago 1. Vamos a ver qué se define finalmente con la suerte de Luis Hermosilla. Dani Linares, muchas gracias, nos vamos a la pausa. Nos vemos. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 24 minutos, hablamos de economía aquí en 24 horas al día, y este es podríamos hablar números que son un reflejo de cómo está la economía, ¿vale? La cantidad de despidos que ha habido este año, de acuerdo a números publicados por la Dirección del Trabajo. Vamos a revisar
la primera gráfica que hemos preparado y también el tipo de despido. Porque no es lo mismo, por ejemplo, por el fin de un contrato a plazo fijo, por necesidades de la empresa. Son figuras distintas que al final comprometen el momento que está viviendo nuestra economía. A ver, solamente durante el primer semestre de este año han habido 1.274.437 despidos de una fuerza laboral que llega a nuestro país poco superior a los 9 millones de personas. Esta cantidad de despidos de acuerdo a las cifras de la Dirección del Trabajo. Esto, respecto al 2023, es un aumento de 1,7%. Es un aumento pequeño, pero un aumento respecto al año pasado. A ver, la siguiente estación es bien importante. ¿Cuáles son los sectores de la economía donde se han visto mayor cantidad de despidos? Y esto sí refleja el momento. Ciertos gremios, sectores que se han visto más golpeados por el momento económico. Servicios administrativos y sobre todo, que este es muy importante en uso de mano de obra, la construcción. 19% de esos despidos son en la construcción. Vamos con la siguiente estación y lo que yo les explicaba. A ver, depende del tipo de despido. Por ejemplo, el fin de contrato plazo fijo de esa cantidad de despidos, quiere decir 1.200.000, son 475.000. La mayoría. Es casi un 40% en la mayoría. Se termina el contrato, plazo fijo de 1 año, 6 meses. Acá sabíamos la regla del juego, sabemos cuánto dura el contrato y qué va a terminar. Aquí también, el fin de una faena o de una obra. Mucho, por ejemplo, se da en la construcción, también en la agricultura. El fin de una faena o de una obra también son 283.000. Y nos concentramos en esto, necesidades de la empresa, en el tercer lugar, porque esto sí te marca un poco el ritmo que está llevando la economía. Por ejemplo, una empresa o un comercio que está vendiendo poco o cambia las condiciones del mercado por ese motivo que estipula la legislación que lleva a un empleador a terminar la relación contractual con un trabajador. 244.000. Vamos con la siguiente gráfica y vamos explicando estos 244.000, cuánto de este primer semestre, despedidos por necesidades de la empresa, cuánto han crecido o han caído respecto al mismo periodo del año pasado. Y aquí el número es preocupante, si miramos el vaso medio vacío. Después lo vamos a mirar un poquito en el medio lleno. Representa un alza de 6,6% respecto a igual periodo del año pasado. El año pasado fueron 229.000 despidos por necesidades de la empresa, ahora 244.000. Hay un crecimiento de 15.000. Claro, hay un crecimiento en el primer semestre, pero si miramos el vaso medio lleno, podríamos decir, vamos con la última estación, podemos ver que en los últimos 2 meses ha caído la cantidad de despidos por necesidades de la empresa. Por ejemplo, en junio fueron 33.551 despidos por necesidades de la empresa. Si lo comparamos con el mismo junio del año pasado, hay una caída importante de casi el 14%, 13.9% respecto al mismo mes del año pasado, y el segundo mes consecutivo de caída, mayo y junio. Claro, si miramos todo el primer semestre, hay un fuerte aumento de 6.6%, pero ha caído en mayo y junio. ¿Puede ser una buena noticia? ¿Es un cambio en la tendencia? Le preguntamos al economista de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. La tendencia es bastante clara hacia una desaceleración en el crecimiento de despidos por necesidades de la empresa, ya que durante el segundo trimestre el aumento fue de 1,3% anual, que es mucho más bajo que el aumento de 11,9% que se registró en el primer trimestre de 2024 y muchísimo menor a los crecimientos que veíamos durante la segunda mitad de 2022 y principios de 2023. Ya, eso tiene que ver con los despidos, lo veíamos por necesidades de la empresa, la cantidad de despidos que ha habido durante todo este año de acuerdo a la Dirección del Trabajo, pero también vamos a revisar cifras de los multifondos, Valentina Reyes, que ¿cómo van? Son números positivos para quienes sobre todo están más cercanos a jubilarse. Fondo D, las personas que tienen de 55, 50 años para arriba, que ven en el horizonte la jubilación está más cercana. Y esto es muy buena noticia, ¿por qué? Porque habíamos tenido los últimos meses cifras que no eran positivas, sobre todo para esta gente, para esta población rango etario que está cercano a la jubilación. En agosto, con el cierre hace un par de días atrás, todavía no están los números definitivos de agosto porque no ha terminado el mes, el fondo A cae 1,44, el fondo B 0,46, el fondo C sube 1,41 y una importante subida del fondo D y sobre todo el E, donde más se concentra la población que está cercana a jubilarse. 3,62, 4,57. Si miramos el resumen del año, claro, están casi todos parejitos, pero para bien. Tú ves que solamente en el mes de agosto, con esa recuperación, ya tienes un año que estaba en rojo y ya está en azul. El fondo A en el año 5,7 para arriba, el fondo B 5,3, el C 4,12, el E 3,04 y el fondo E 3,3%. Una buena noticia
entre tantas noticias que duelen muchas veces para el bolsillo. Sí, buena noticia entonces, Fondo D, Fondo E. Sigamos hablando de pensiones, pero en otras materias, en el Congreso Nacional, Andrés Díaz. Sigamos con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, que votará el proyecto de séptimo retiro de las AFP. Sí, Poirot Escobedo tiene los detalles de esta noticia. Buenas tardes, Poirot. Muy buenas tardes. Hay gran expectación respecto de la votación de un nuevo retiro de fondos. 4 proyectos refundidos que se les conoce popularmente como el séptimo retiro. Vuelven a la idea original de esta iniciativa, un retiro del 10% de los fondos con las AFP, de las cuentas de capitalización individual, al mismo tiempo el mecanismo de autopréstamo. Se espera que este proyecto se rechace en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, votación que va a iniciar a partir de las 15 horas y en donde esto anticipa en el fondo una votación con informe negativo que se va a despachar a la sala de la Cámara, según ha dicho el propio diputado Calisto, presidente de la instancia. Espera que esto pueda ser despachado en las próximas semanas. Un proyecto que, insistimos, se va a votar, genera gran expectación y vamos a estar muy atentos al desarrollo de este debate. Don Poirot Escobedo, muchas gracias por la información. Poirot, que ayer cumplió 31 años. Sí. Aprovechamos para dar un feliz cumpleaños a nuestro colega allá en Valparaíso. De todas maneras, hoy pasemos a otras noticias. Escuche bien, porque hasta un 10% se puede ahorrar en la compra de remedios genéricos en comparación con los originales. Sí, un alivio para el bolsillo con una alternativa que cada vez gana más popularidad en el país. Verónica Moscoso con todos los detalles. Vero, querida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El gasto en farmacia de los chilenos es uno de los más elevados de los países de la OCDE. Representa un 32% del presupuesto familiar. Y acaba de salir un estudio internacional del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que los chilenos podrían ahorrar un 10% al año del presupuesto familiar si prefirieran los medicamentos genéricos en vez de los de marca. Los medicamentos genéricos tienen el mismo principio activo, están certificados y tienen la misma eficacia. Por ejemplo, una caja de paracetamol puede costar 1.000 pesos, pero también 4.000 pesos. Por eso es muy importante cotizar y analizar y también ver los precios en las distintas farmacias. Quiero que pasemos a escuchar qué nos dice la gente sobre el gasto en farmacia y también las recomendaciones de los expertos. Más barato. ¿Cuánto más barato? Uf, mucho más barato. Por ejemplo, una ampolla para el resfrío que me cuesta, que está por otro lado, está como 10.000 pesos. 9.000 pesos me sale y acá me da como 4.000 y tanto. ¿En qué, cuál es la diferencia entre el precio? Este está a 4.800 y este está a 1.200. La gente debe confiar en un medicamento genérico. ¿Cómo identifico el medicamento genérico? Es aquel que tiene el nombre o el principio activo del medicamento. Siempre es importante que las personas cuando llegan a la farmacia con su receta, con su prescripción, pregunten las alternativas, si hay alternativas genéricas o alternativas especialmente bioequivalentes. Bueno, ya lo veíamos, en promedio los fármacos de marca pueden llegar a costar hasta 6 veces más que los genéricos, así que es muy importante cotizar, preguntar y recorrer para que podamos ahorrar en farmacias, sobre todo en estos tiempos en que todo está subiendo. De todas maneras, Vero, ahorrar, a consultar y a preguntar por los genéricos. Sobre todo el tema de los medicamentos tan importante en el gasto día a día mensual. Lo decíamos antes con los adultos mayores, con las pensiones también. En los adultos mayores donde el gasto en medicamentos crece conforme se va acercando, obviamente, va avanzando en edad. Vamos avanzando en edad, exacto. Ya. ¿Vamos a una pausa? Nos vamos a la pausa. Y por todos esos momentos que hemos revisado, son los 5 mejores momentos según nosotros. Tiene más Claudio Bravo, pero claramente la emoción va de la mano y solamente le tenemos que decir una sola cosa. Gracias. Gracias a Claudio Bravo por todos los años, por los 150 partidos que le dedicó justamente a la selección. Y acá lo escribimos. Gracias, capitán. No sé si vaya a haber otro capitán en la historia de la selección chilena como Claudio Bravo, por el liderazgo y por todo lo que ganó también. Todo lo que le tocó vivir. Exactamente. 150 partidos alcanzó a jugar con la selección chilena. El último hace poco en la Copa América, donde fue figura. Creo que fue Gary la figura del partido. Gary el que tiene más con Alexis. Claro, Alexis todavía puede seguir subiendo. La Copa América 2015-2016, los títulos que alcanzó a tener con la selección. Alcanzó a jugar 2 mundiales. Es
podrían haber sido 3 o 4 tal vez. La mala suerte del 2018, del 2022. Mala suerte y otros. Y otros también. Y una final de Copa Confederaciones que fue entre el 2015 y 2017 los mejores momentos de la historia, sin lugar a dudas, de la selección nacional. Me voy a correr un poco. Ahí están los títulos que sumó como profesional, los 2 con Colo-Colo. ¿Te acuerdas de esa final con Meyer Candelo? El picotón. Podría haber sido uno de los momentos también, pero quise llevarlo más a su carrera internacional y a la selección. Claro, 2003 empieza su carrera profesional, ¿no? Ahí con Colo-Colo. Con Nelson Bonifacio lo pone al frente del arco de la Roja. Exactamente. Siempre el título de la Real Sociedad, ahí lo vemos en la segunda división de España. Luego le mostramos los títulos del Barcelona, 2 Copas de la Liga, 2 Copas del Rey, increíble. La Copa también del Rey con el Betis, que para mí es uno de los títulos que él más disfrutó, porque con los otros equipos sí podía ser campeones. Con el City, ahí vemos también todo lo que ganó. Encontrar momentos quizás más amargos en su carrera. Quizás la etapa en el City es el momento a nivel era relegado. Claro, más relegado. En Barcelona también, cuando llegó Ter Stegen. Claro, pero ahí él jugaba en el campeonato y Ter Stegen en la Champions. Y jugó harto más Bravo. Jugó harto más. Mira, acá vemos algunas reacciones de los clubes. La Conmebol, bueno, no es un club, pero la Conmebol cuelga los guantes, una leyenda de la Roja. Colo-Colo, gracias por tantas alegrías. Claudio, ahí está el video que él subió anoche. La NFP también, voy a ir ahí en orden. Era obvio que la NFP algo tenía que subir. La Real Sociedad también, su equipo. Sorte en tu nueva etapa. José María Vaquero fue el director deportivo que lo llevó, un ex futbolista del Barça. Gran futbolista. Volante. La Liga Española también le dio un par de palabras. Eres historia de la Liga, Claudio Bravo, con las camisetas que vistió, con las 3, la Real Sociedad, Barcelona y también el Betis. Un placer haber compartido nuestros caminos durante 4 temporadas, el Betis y también la Conmebol ahí. Calificado como una verdadera leyenda, Claudio Bravo, por la prensa internacional. Como tú decías, y los amantes del fútbol le decimos gracias. Así es. ¿Qué capitán tuvimos? Oye, nos despedimos con un momento. Por favor. Eso. ¿Sí? Don Roberto Cuevas, ¿cómo le va? Le mandamos saludos a nuestro editor de deportes. Hoy día, 24 horas central, conversación con Pedro Carcuro. Está buenísima. Buenísima, ya. ¿Nos vamos con qué momento? ¿2016? Sí, momento 2016 de Claudio Bravo. Así cerramos 24 horas al día. Buenas tardes. Mal tiro libre de Messi, pelota que va al área arriba. Notable Bravo. Extraordinario Bravo. Por algo eres el capitán. Por algo todos te tenemos fe, Claudio Bravo. Esa pelota iba adentro. Y Bravo que mira al cielo y dice: gracias, mi ángel de la guarda. Pelota que la sacó con toda su necesidad por la última línea del gol. Era el gol de Argentina, Víctor Cruces. Tremenda pelota de Lionel Messi que busca en el punto penal a Sergio Agüero. El gol que desvía la trayectoria del balón. Con el auspicio de TPG, no grave robos, evítelos. Y Great Gold Motors. Hemos presentado 24 horas al día